Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre a Valora Life. Yo soy Rodrigo Torres, soy el director de Valora Analytics y hoy tengo como siempre dos invitados de lujo y un tema del que también me gusta mucho hablar y es sostenibilidad. Vamos a entender hoy mucho mejor qué significa ese concepto de sostenibilidad, para qué le sirve a las empresas, para qué le sirve al país, al planeta en general, para qué me sirve a mí como consumidor. Y para eso tengo obviamente, como les dije hace un momento, dos invitados de lujo. Voy a presentarlos de inmediato. Es Susana Mejía, la primera invitada, es la coordinadora de sostenibilidad de la cadena Cruz Verde, una de las marcas más conocidas en el ámbito de medicamentos y de salud en Colombia. Susana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Rodrigo, buenos días, mil gracias por tenernos aquí, gracias por la bienvenida a Cruz Verde. Gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, mi otro invitado de hoy es Eduardo Uribe, es el director de sostenibilidad del Grupo Energía Bogotá, uno de los referentes más importantes de energía en América Latina, por supuesto, una de las empresas líderes en Bogotá. ¿Cómo estás? Bienvenido, Eduardo. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Un gusto estar aquí. Gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, como siempre les digo, este live está siendo emitido en vivo en el home de Valor Analytic, que es www.valoranalytic.com. Estamos saliendo en vivo también a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestra cuenta en Facebook y a través de nuestra cuenta en LinkedIn. Los chats de esas tres plataformas están disponibles para que nos envíen sus preguntas, sus comentarios, para que interactuemos, para que nos digan desde dónde nos están viendo. Bueno, a mí siempre me gustan estos lives, Susana, Eduardo, arrancar con el contexto. Entonces quiero preguntarle a cada uno de ustedes qué entienden por sostenibilidad. A veces ese término es muy ambiguo, ¿no? Termina relacionando uno casi que todo con sostenibilidad. Entonces me gustaría verlo desde tu posición, Susana, ¿cómo lo percibes? ¿Cómo lo entiendes? Bueno, yo lo veo y desde los conceptos así más teóricos, como a partir del informe de Brundtland, el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones y que permiten satisfacer las propias. Pero eso es una respuesta muy teórica de un informe internacional y nosotros en Cruz Verde y en FEMSA, que es nuestra casa matriz, lo traemos un poquito más a digamos que a la realidad y es esa capacidad de generar condiciones sociales, ambientales y económicas para operar actualmente en nuestro presente y seguir creciendo en armonía con el entorno y con la sociedad. Muy bien, Susana, gracias por esa definición. Eduardo, ¿cómo lo percibes tú desde el grupo? Que además el grupo el negocio es bien diferente al de Susana, ¿no? Sí, sí, bueno, aparte, digamos, de las definiciones teóricas a las cuales Susana ha aludido, para nosotros la sostenibilidad pues es una obligación, por un lado, ética y por otro lado, una estrategia empresarial y básicamente consiste en asegurar el alto desempeño del grupo, de las empresas del grupo, Ujú. temas ambientales, en temas sociales y en temas de gobierno corporativo. En el tema ambiental, básicamente asegurar que nuestras intervenciones no solamente no causan impactos ambientales en los territorios, sino que generan bienestar ambiental o mejoramiento de la calidad del entorno ambiental. En el tema social, básicamente asegurar que las comunidades prefieren nuestra presencia que nuestra ausencia, es decir, que perciben beneficios con nuestra presencia. En el gobierno corporativo, básicamente lo que hacemos es generar confianza, digamos, tener un proceso o procesos internos de decisión, etcétera, que puedan ser evaluados a la luz del sol, de manera que los grupos de interés del grupo, de la empresa y del grupo tengan confianza en nosotros. Al final del día, de lo que se trata es de generar confianza. Así es, ahí está mejor, más ampliada, mejor o más amplia la definición de sostenibilidad. Uno siempre, como yo lo decía hace un momento, uno tiene a veces en la cabeza esa definición de sostenibilidad como más a lo ambiental, pero en realidad es que uno puede aportar la sostenibilidad desde su casa, ¿no? Ustedes no me dejarán mentir, uno reciclando, ahorrando energía, ahorrando agua, o sea, esas son cosas básicas que van escalando hacia las empresas de ustedes. Bueno, Susana, cuéntanos, en el caso de Cruz Verde, ¿qué hacen en ese día a día, justamente en esa operación para ser sostenibles? Bueno, en Cruz Verde, pues como les estamos mencionando, trabajamos en diferentes temas económicos, de gobernanza, sociales y ambientales, pero en nuestro día a día, en lo que más hace parte
de lo que trabajamos todos los días en nuestra cadena de abastecimiento son los temas ambientales. Hoy en día estamos trabajando con un grupo de personas, de recuperadores, que antes hacían parte pues como de una cooperativa de recuperación de oficio, pero hoy están formalizados y ellos nos han enseñado, yo lo digo de una palabra, y es, nos han evangelizado en temas de recuperación de materiales. Entonces ellos han cumplido una labor bastante importante para que nosotros como colaboradores y como empresa podamos incorporar en nuestro día a día la recuperación de materiales, el reciclaje, y eso es algo que hacemos diariamente. Trabajar porque nuestros residuos sean separados de la manera más correcta y podamos llegar a ser o a llevar 0 residuos al relleno sanitario. Pero además, en nuestro día a día también trabajamos por nuestros colaboradores, por nuestra gente, como lo llamamos nosotros en nuestra estrategia de sostenibilidad, y trabajamos por sus derechos laborales y sus derechos humanos, trabajamos por la inclusión y por la diversidad, trabajamos por su bienestar y por su calidad de vida, que eso es completamente fundamental para que también podamos continuar en el tiempo. Claro que sí, eso que yo mencionaba hace un rato de las tareas que uno hace desde su casa, y más a ustedes que lo hacen a manera, digamos, masiva, porque ustedes tienen, me imagino que manejan muchos residuos, manejan muchos temas de energía. Yo lo mencionaba aquí en el conjunto donde yo vivo, lo importante que es la separación de las basuras, el reciclaje y demás, sobre todo pensando en temas ambientales, pero más que eso, pensando en que los recicladores tengan un trabajo digno. Ustedes, no sé si alguna vez se han puesto a analizar lo que es el trabajo de esas personas en la separación de la basura de los conjuntos. Es un tema complejo, y ahí podemos hacer un aporte desde nuestros hogares para poder hacer ese granito de arena. Eduardo, uno cuando piensa en el Grupo Energía Bogotá, obviamente piensa en sostenibilidad. Entonces tienen proyectos de energía, tienen un montón de cadenas de valor en ese sentido. ¿Qué están haciendo ustedes en el día a día, aparte de eso que yo estoy mencionando? Bueno, pues primero debo aclarar que el Grupo Energía Bogotá no trabaja solamente en Bogotá, nosotros tenemos proyectos en todo el territorio nacional, pero adicionalmente empresas en Perú, en Guatemala, en Brasil, en Panamá, en Costa Rica, en donde hay distintos proyectos y básicamente los negocios son de generación de energía, de transmisión de energía, de distribución de gas y de transporte de gas. Aquí en Colombia tenemos 2 empresas, TGI, Transportadora de Gas Internacional, y la filial Enlaza. Entonces, digamos, en materia de sostenibilidad, diría que hay 2 grandes aportes a la sociedad de parte del Grupo de Energía. Por una parte, el tema del gas. Transportar y distribuir gas natural es claramente una estrategia de transición energética. Si bien es cierto que el gas es un combustible fósil, en todo caso es un combustible fósil más limpio, de bajo costo, que genera unos beneficios sociales enormes, tanto porque desplaza leña, carbón, etc. Entonces, el tema del gas es un aporte muy grande a la transición energética, pero que genera beneficios sociales inmensos y pues ayuda a la competitividad de las empresas, al bienestar de los hogares. Y el otro asunto grande es la transmisión de energía. Nosotros estamos en Colombia construyendo una línea de transmisión enormemente importante para la mitigación del cambio climático, que es la línea de colectora. Esa es una línea de transmisión que va a sacar toda la energía renovable eólica que se va a generar en la Alta Guajira y la va a conectar al sistema interconectado nacional, con lo cual la calidad, digamos, la limpieza de la red en cuanto a sus emisiones en Colombia va a ser menor. Entonces, nuestros grandes aportes en general a la sostenibilidad tienen que ver con transición energética, mitigación del cambio climático. Y, por supuesto, tenemos un compromiso muy, muy alto en las regiones donde estamos. En muchas regiones son indígenas, campesinas, comunidades negras, con el tema de los derechos humanos, la inclusión y el respeto por la diversidad. Esos son como, digamos, en muy pocas palabras, las 2 grandes o 3 grandes áreas de trabajo nuestro. Y por supuesto, en gobierno corporativo la transparencia es una obsesión de este grupo y de estas personas aquí que trabajamos. Y ahorita que estabas hablando
del tema de las personas. Para que esto ocurra, digamos, es necesario que cada una de las personas que trabajan en este grupo y de sus contratistas asuman la sostenibilidad personalmente. Digamos, no es suficiente adoptar políticas, hacer declaraciones públicas, publicidad, si nosotros no transformamos la mente, el cerebro, las ideas, la manera de actuar y decidir de cada uno de nosotros. Entonces, la sostenibilidad, para que funcione, todos tenemos que asumirla personalmente. Y total, ahí hay una cosa que mencionaste que yo quería, de la que quería hablar después, pero qué bueno que me diste pie para hablar de eso, y es la transición energética, el papel que cumplen empresas como ustedes para eso, para mitigar los riesgos, para administrar mejor los residuos, pero sobre todo el tema que mencionaste del gas con impacto social, Eduardo. El tema de que el gas sirva para reemplazar combustibles como la gasolina, como la leña, como otros que tienen alto riesgo y sobre todo muchos riesgos a la salud de quienes los usan. No es un secreto para nadie que cocinar con leña todos los días causa problemas pulmonares, problemas de largo plazo en la salud. Entonces eso va sumando, ¿no? Ese tema de sostenibilidad, por eso vuelvo y lo repito, se abarca tantas cosas que uno termina pegándole casi que a todo. Por eso me parece importante resaltar eso. Susana, hay una cosa que me gustaría que hablemos y es cómo yo como cliente de Cruz Verde en Colombia aporto a esas metas de sostenibilidad a través de ustedes. Hay un programa en el que me vinculen para mejorar la gestión de residuos, no sé, ¿qué estrategias están usando para eso? Bueno, Rodrigo, realmente, pues en nuestro día a día lo que hacemos es que nosotros internamente ejecutamos o ejercemos esta estrategia de sostenibilidad y buscamos de diferentes maneras vincular a los clientes, a los usuarios. Obviamente, por una parte, pues importante de nuestro tema de medicamentos es también un tema de educación de cómo finalmente disponerlos en nuestro negocio de dispensación al entregarle la información adecuada y necesaria a cada usuario. Le entregamos también un punto de educación en cómo disponer finalmente su medicamento. Pero adicional buscamos otras estrategias también que tal vez son en teoría más esporádicas, pero que las unimos a nuestras estrategias comerciales. Y un ejemplo fue el pasado 22 de abril, el Día de la Tierra, sacamos una campaña en donde motivábamos o incentivábamos a nuestros clientes en los negocios digital y a domicilio para que al hacer una compra estaban haciendo pues o sembrando un árbol, ¿sí? Entonces tú compras y nosotros el dinero que iría destinado para a ese domicilio o ese shipping, como lo llamamos, va a ir verdaderamente destinado a sembrar un árbol. Entonces ahí vinculamos también pues como a estas generaciones actuales que se ocupan tanto de los temas de sostenibilidad, que ya no son un tema tendencia, sino que son algo que hace parte de su esencia, los motivamos también a que hagan parte de estas estrategias. Entonces esta es una de las que nos ha funcionado. Y por ejemplo, vamos a hacer una siembra de 2.000 árboles con las ventas de este día. Eso además, lo que dice Susana, tiene una incidencia importante directa en lo que es la lucha contra el cambio climático. Y vuelvo e insisto, desde el hogar, sumando a las empresas, sumando a la comunidad y al país en general, al planeta en general, se puede hacer un aporte. Uno cree que es pequeño, pero al final todo suma para hacer esa lucha contra el cambio climático. La mejor administración de los residuos, eso pesa mucho para los que somos amantes del mar. Sabemos que la contaminación de plásticos y un montón de cosas más tiene mucha incidencia en la vida marina, que a su vez tiene incidencia en el clima del planeta. O sea, todo esto es un círculo en el que todo se interconecta. Eduardo, el tema de comunidades lo mencionaste hace un momento y por eso quiero preguntarte por la interacción y cómo vinculan ustedes a esas comunidades en esos proyectos, porque además sabemos que el trabajo con comunidades es arduo, requiere mucho diálogo, mucho tiempo, mucho trabajo, mucha inversión. Sí, no, el trabajo con comunidades ciertamente es un trabajo retador, no es fácil, pero ciertamente, digamos, además de ser muy interesante, es una actividad muy estratégica para el grupo, para nosotros, como decía antes, tenemos operaciones en muchos sitios del territorio nacional,
Y el buen relacionamiento con las comunidades es una condición necesaria para que nuestras operaciones en las regiones crezcan y para poder operarlas adecuadamente. Entonces, nosotros buscamos establecer relaciones de largo plazo estables con las comunidades. La conversación con las comunidades es permanente. Pues tenemos algunos proyectos de inversión social. Para darle un ejemplo, en La Guajira, con comunidades indígenas hemos acordado inversiones por más de 40.000 millones de pesos de inversiones sociales, donde estamos construyendo la línea colectora. Son inversiones que son acordadas con las comunidades en procesos de diálogo profundos e intensos, no siempre fácil. En ocasiones, obviamente, hay desencuentros con las comunidades, pero bueno, al final del día se persevera y tenemos unos equipos regionales, pues inclusive conformados por personas de las regiones. En el caso de La Guajira, varias personas de la comunidad Guayú trabajan con nosotros. Entonces, integrar a las comunidades en nuestra operación y también integrarlas a la cadena de valor localmente. Digamos, uno busca, o la empresa busca, que sus proveedores en las regiones sean proveedores locales, de manera que eso genere bienestar en las comunidades locales. Entonces, hay, digamos, la tarea es ganarse el corazón de las comunidades. Nosotros tenemos clarísimo que para poder crecer necesitamos construir una relación de confianza profunda de largo plazo con las comunidades y escenarios de diálogo en los que podamos dirimir nuestras diferencias y también celebrar nuestros acuerdos y nuestras relaciones personales. Por supuesto. Esa es una tarea, yo he tenido la oportunidad de estar en La Guajira muchas veces en trabajo con comunidades y esa es una tarea, como decías tú, Eduardo, retadora por decirlo menos, que además hay que tener mucho respeto por la zona, por la naturaleza, por los líderes, por la comunidad, en fin, es un trabajo de muy largo aliento, pero ahí también vale la pena resaltar que los proyectos también son de muy largo plazo, ¿no? No es que el proyecto llega y se queda aquí 8 meses, un año y después se va, no, es un proyecto como el que mencionabas, por ejemplo, el de Colectora, es un proyecto millonario de muy largo plazo que además va a poner a La Guajira dentro del ámbito nacional de electricidad, porque creo que hasta ahora no tenía tanto protagonismo, ¿no, Eduardo? Ahora sí lo va a tener. Correcto, no, lo de La Guajira es muy interesante porque La Guajira va a pasar de ser uno de los mayores productores de carbón mineral del mundo, fósil, que genera los problemas climáticos que conocemos, a convertirse en una de las regiones de mayor capacidad de generación de energías renovables, eólica y solar en el mundo. Entonces es una transformación económica profunda y económica y tecnológica profunda en La Guajira, lo que se viene. Y total, de acuerdo. Yo he tenido la oportunidad de estar allá, como les digo, y eso es un tema de largo aliento con muchas inversiones que espero beneficien a todos. Bueno, Susana, a mí me gustaría que hablemos de otro tema al que la sostenibilidad también le pega, y es el tema financiero. ¿Qué tanto contribuye en el caso de Cruz Verde en Colombia esa sostenibilidad para que la empresa tenga mejores resultados, más ganancias, más beneficios para sus dueños y para sus clientes? Bueno, como lo mencionaba ahorita, realmente cuando nos ocupamos de estas generaciones a las que ya no simplemente lo ven como una tendencia o como lo ven como un plus, eh, vemos que hay una mayor adhesión, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a entrar a negocios más digitales que utilizan personas más jóvenes casi siempre, vemos lo importante que es comunicar estos temas en sostenibilidad. Entonces nos ocupamos mucho pues de que puedan conocerlo. En comunicaciones nos hemos enfocado mucho en que las personas puedan conocer lo que hacemos y esto lo que trae también es que las personas nos vean, ya no estemos en su top of mind, sino que estemos en su top of heart, que seamos verdaderamente una marca querida y logremos pues tener verdaderos clientes adheridos, no simplemente porque nos necesitan por el tipo de producto que vendemos, sino porque creen en lo que hacemos.
Y bueno, esto finalmente trae una retribución a nuestros accionistas, que son un grupo de interés muy importante. Entonces acá estamos viendo la importancia de todos los grupos de interés en sostenibilidad, tanto a nuestros clientes como a nuestros usuarios, a nuestros accionistas, los colaboradores, la comunidad en general. Entonces, así nos vamos ocupando en temas financieros. Pero además, como lo mencionaba ahorita Eduardo, a los temas financieros siempre nos tenemos que adherir, pues, o unir con los temas de transparencia y gobernanza. Entonces, esto no lo dejamos a un lado, siempre estamos siendo completamente transparentes y comunicamos lo que verdaderamente hacemos y no nos vamos únicamente por un tema de greenwash, sino que estamos verdaderamente trabajando por la sostenibilidad. Bueno, ayúdame a hacer un poquito de pedagogía. ¿Qué es el greenwashing? El greenwashing es una, digamos, una mala práctica que ocurre en el ámbito corporativo, bueno, en el ámbito de sostenibilidad también, y es cuando una persona, una empresa, habla de lo bueno o lo sostenible que está haciendo cuando verdaderamente no hay un trasfondo. Cuando menciona que tiene marcas sostenibles, marcas ecológicas, pero realmente detrás hay otra afectación a sus grupos de interés, a las personas que fabrican, a sus proveedores, cuando verdaderamente no se están ocupando por esos derechos humanos o por esos temas ambientales. Es como una mala práctica que ocurre en temas de sostenibilidad. Hablábamos de eso la semana pasada en otro live cuando estábamos abordando temas de sostenibilidad y de energía verde, de financiación bancaria para proyectos climáticos. Los bancos tienen que revisar muy bien ese riesgo porque hay empresas, como dice Susana, que están diciendo, no, yo soy el más verde y tengo el proyecto más berraco del mundo para generar cambio climático, para ayudar a combatir el cambio climático, y resulta que no. Entonces los bancos están teniendo que hacer eso y por supuesto las empresas, como dice Susana, tienen que verificar que esos proyectos efectivamente tengan un impacto ambiental favorable y que nos ayuden a combatir ese cambio climático del que tanto escuchamos hablar todos los días. Eduardo, quiero consultarte sobre el impacto de ese tema de sostenibilidad en las ganancias del Grupo Energía Bogotá, en los temas financieros, porque sabemos bien, espero que la memoria no me falle, estamos hablando de más de 1 billón de ingresos al año. ¿Cómo le pega la sostenibilidad a esas cuentas de la empresa? Pues mira, la sostenibilidad, como te decía, no es simplemente un satélite ahí de la estrategia empresarial, está en el centro de la empresa, de la estrategia empresarial. Nosotros somos una empresa listada en bolsa en Colombia, con accionistas públicos y privados, fondos de pensiones, ciudadanos y el Distrito Capital. Digamos que los ojos de los accionistas están puestos no solamente sobre nuestro desempeño financiero, y obviamente trabajamos para generarle dividendos a los accionistas, pero también los accionistas esperan que la empresa o el grupo genere beneficios sociales, que sea sostenible, que tenga una alta credibilidad, que sea reconocida como una empresa que aporta a la sociedad y valora, la sociedad valora eso. Entonces, nosotros tenemos muy claro que el valor de la empresa depende mucho de qué tan atractivos somos para los inversionistas, que son cada vez más sofisticados y que demandan cada vez mayor calidad en el desempeño de sus empresas. Como decía, no solamente están pensando en cuál es el retorno financiero, sino cuál es el aporte a la sociedad. Entonces, una estrategia sólida de sostenibilidad nos hace creíbles frente a los accionistas, pero adicionalmente, como se mencionó ahorita, nosotros tenemos otros grupos de interés que son muy importantes, que son los bancos, que son las empresas aseguradoras, que son el gobierno, y todos esos grupos de interés observan nuestro desempeño social, nuestro desempeño ambiental y la transparencia de nuestras decisiones. Entonces, si lo hacemos bien, si nuestro desempeño es sostenible y tenemos una buena imagen frente a esos grupos de interés, pues digamos que se nos abren las puertas de financiamiento más económico, tenemos un mejor relacionamiento con las autoridades del gobierno y una mayor confianza. Entonces es un asunto central en la generación de valor. Por supuesto que ser sostenible tiene algunos costos, hacer las cosas bien cuesta más que hacerlas mal, pero al final del día los beneficios de mediano y largo plazo
de hacer las cosas bien y de ser sostenible, los beneficios financieros son mucho más grandes que los costos en que se incurre. Y de hecho, problemas de desempeño ambiental, social, riesgos en derechos humanos, pues en realidad pueden acabar con las empresas y destruir su valor. Hay varios ejemplos en el mundo donde por razones de escándalos de distinto tipo, de ambientales, de corrupción o de que sea, pues el valor de las empresas se cae. Entonces, resumiendo, el valor de las empresas hoy, dado el entorno global, local, comunitario, político, etcétera, en que estamos, depende mucho de su compromiso con la sostenibilidad. Sí, ahí me gustaría que pudiéramos ahondar en un momento, Eduardo, en el tema de sostenibilidad visto desde las metas de cambio climático. Se supone que hay una meta grande y es evitar que la temperatura aumente más de 1,5 grados en los próximos años, porque eso va a tener consecuencias obviamente letales para la humanidad, para el planeta en general. Pero quiero saber si ustedes internamente tienen alguna meta. Decimos este año no, este año vamos a compensar toda nuestra huella de carbono o este año vamos a sembrar 1 millón de árboles, no sé, por decirlo de alguna manera. ¿Qué metas tienen particularmente ustedes adentro del grupo, Eduardo? Sí, claro que tenemos metas. Nosotros hemos, como decía, estamos en varios países y cada uno de esos países ha asumido unas metas frente a la comunidad internacional. Se llaman los NDCs, que son las metas autónomas de los países, algo así. En el caso de Colombia, Colombia se comprometió a reducir al 2030 sus emisiones al 51%. En el caso del Perú, algo así como el 38%, en Brasil algo parecido, en Guatemala algo menos. Pero entonces todas nuestras operaciones en todos los países se han alineado con las metas de los países en los que están. Entonces nosotros, la Junta Directiva nos ordenó alcanzar las mismas metas de los países en los que nosotros hacemos presencia. Eso implica en este momento estamos haciendo exactamente eso, el diseño de lo que llamamos unas sendas de reducción de emisiones. Es decir, año a año vamos a ir reduciendo para alcanzar esas metas y año a año vamos identificando cuáles son las opciones tecnológicas para alcanzar esas metas. Si tenemos que sustituir combustibles allí, o si tenemos que cambiar el sistema de transporte acá, o si tenemos que hacer una planta de generación de energía solar en algún sitio reemplazando una de gas, en fin. Estamos diseñando unas sendas asociadas a unas intervenciones para todas las operaciones del grupo y como decía al principio, queremos alcanzar las mismas metas que se propusieron los países en los que nosotros estamos. Y en el caso de Colombia son las más ambiciosas de la región, 51% al 2030 de reducción de emisiones. Sí, bastante ambicioso. Susana, en el caso de Cruz Verde, ¿cuáles son las metas internas que ustedes tienen? Y aprovecho de una vez para que me ayudes a contestar una pregunta que les hice fuera de cámaras antes de empezar. Y es, ¿qué es lo más importante que están haciendo ustedes en sostenibilidad? Ya hablamos como de un marco general, pero ¿hay un programa específico que ustedes digan, este es al que más duro le estamos apostando? Listo, Rodrigo. Frente a la primera pregunta, nosotros estamos acogidos, como les mencioné inicialmente, a la estrategia de sostenibilidad de nuestra casa matriz y todas las unidades de negocio estamos aportando a sus propias metas. La meta más importante en temas de acción por el clima es lograr el 85% de consumo de energía proveniente de fuentes renovables. Entonces, todas las unidades nos estamos uniendo a esa meta para poderla lograr al 2030. Eso sería lo primero. Ajá. Y frente a lo que nos pregunta sobre cuál es, digamos, esa iniciativa o esa actividad la más importante que hacemos en sostenibilidad, también la mencioné hace un ratico y es este trabajo que hacemos con recuperadores circulares. El programa internamente se llama Camino a la Circularidad y trabajamos con dos aliados que son Recuperadores Circulares, que es la empresa que se formó en 2019 con este grupo de recuperadores que antes eran recuperadores de oficio y hoy generan al menos 10 empleos y nos han permitido recuperar desde 2019 hasta 2022 al menos 1.000 toneladas de materiales que se evitaron llevar a relleno sanitario, que son entre papel, cartón,
vidrio, madera, chatarra, geles, ¿sí? Entonces, ellos además, pues de toda esta recuperación, nos han enseñado, como les mencionaba al principio, a recuperar y a separar adecuadamente los materiales y hemos también logrado otra campaña y otro programa que se llama Logística Inversa. Entonces, cuando ellos nos dicen estas neveras de poliestireno expandido, que conocemos comúnmente en Colombia como icopor, no se tienen que destruir o no se tienen que llevar a Ujú. relleno sanitario, sino que las podemos volver a utilizar, pues nosotros aprendemos a reutilizar en nuestra cadena de abastecimiento y entonces también hemos recuperado grandes cifras de neveras, de geles de refrigeración y de cajas de cartón. Esta es, digamos que la iniciativa más grande que tenemos en Cruz Verde, que aporta temas comunitarios porque estamos apoyando a un grupo de recuperadores para que tengan condiciones también laborales mucho más dignas sin que tengan que estar trabajando, pues digamos, al sol y al agua 12 horas al día, sino que tienen unos horarios mucho más reducidos, con unos tiempos mucho más claros y adicional estamos aportando al planeta evitando llevar pues materiales al relleno sanitario. Esa es como nuestra iniciativa más importante actualmente en Cruz Verde. Gracias, Susana. Bueno, ahí quiero resaltar otro tema del que no había hablado todavía y es cuánta gente nos está viendo en este momento. No les había hecho el dato. Estábamos sobre los 130 hace un momento, pero ya me avisan aquí por interno que estamos sobre los 200. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que los chats de las 3 plataformas de YouTube, de Facebook y de LinkedIn de Valora Analytics están disponibles si nos quieren enviar alguna pregunta o algún comentario. Tengo a 2 expertos aquí listos para contestar lo que ustedes quieran preguntar. Eduardo, también fuera de cámaras te preguntaba sobre el proyecto más importante de sostenibilidad. ¿Cuál crees que es? ¿Crees que es colectora o estamos hablando de otro proyecto diferente? Bueno, la verdad es que el negocio del Grupo de Energía es la sostenibilidad. Ese es el negocio nuestro. Entonces, todos los asuntos de gas y todos los asuntos de transmisión y todos los asuntos de generación de energías renovables, pues son sostenibilidad. Entonces, nuestro negocio es la sostenibilidad. Ahora, el más, digamos, para Colombia, el más crucial en este momento, ciertamente, es la línea colectora que, como decía ahorita, va a evacuar las energías renovables eólicas, principalmente de La Guajira, y las va a conectar al sistema interconectado de manera que la calidad de la energía que consumamos en el interior del país, sea de la energía eléctrica que consumamos, sea cada vez más limpia. Entonces, sin duda, la mayor contribución a la sostenibilidad la estamos haciendo con el proyecto Colectora en Colombia, por lo menos la más visible. Sí, ¿cuál es la fecha estimada de que esté lista la operación en Colectora, Eduardo? Pues yo no la tengo tan clara. Eso se ha venido aplazando porque ha sido difícil el tema de las consultas con las comunidades. Nosotros hemos hecho 220 o algo más de consultas con grupos indígenas, con comunidades indígenas en La Guajira. Y para que te des una idea, 220 consultas previas son más de 2.000 reuniones formales con las comunidades indígenas. Y si las sumas todas las reuniones han sido más de 8 o 10.000 reuniones con grupos indígenas en La Guajira. Tremendo. Para sacar adelante este proyecto. Entonces, eso se ha venido aplazando porque, por una parte, el gobierno nos indica de vez en cuando que hay unas comunidades que debemos incluir en la consulta, y entonces en este momento ya estamos muy cerquita de terminar las consultas, y nosotros esperamos poder terminar ese proceso de consultas antes de la mitad del año, de manera que podamos presentar el estudio de impacto ambiental a mediados de este año. Y bueno, no sabemos cuánto se demore la organización, el ANLA, en entregarnos la licencia, pero digamos que estamos haciéndolo lo más rápido posible porque estamos hablando de 1.000 megavatios de energía renovable que están en La Guajira y que queremos sacar para el sistema interconectado nacional. De manera que la premura es grande, el país necesita esa energía. La demanda de energía en Colombia está creciendo entre el 3 y el 4% anual. Hidroituango se demoró en entrar, no ha entrado plenamente, es decir, queremos minimizar el riesgo de desabastecimiento a toda costa y por eso estamos moviéndonos tan rápido como podemos. Sí, muy importante ese proyecto, lo hemos hablado desde que comenzamos este live en Valora Analytics, y es
la importancia que puede tener La Guajira, lo dijo Eduardo muy bien, hace un momento lo explicó muy bien. La Guajira va a pasar de ser el mayor productor de carbón a ser uno de los mayores productores de energía eólica y solar de Colombia, porque además tiene unas características bien particulares, ¿no, Eduardo? Tú que seguramente has estado allá muchas veces. El sol tiene una particularidad diferente, el viento tiene una particularidad diferente, por obviamente la ubicación geográfica de La Guajira. O sea, tenemos un potencial muy importante que se debe destacar allá. Bueno, quiero mandarle un saludo especial a toda la gente que nos está viendo en LinkedIn. Sigue subiendo un montón la gente que está ahí conectándose, entonces un abrazo para todos. Gracias por estar aquí, por compartir su tiempo con nosotros en un tema que es relevante para todos, como es la sostenibilidad. Bueno, nos quedan un par de minutos. Susana, me gustaría una duda que me surge aquí para darle un poquito la vuelta a la conversación, y es: cualquier comunidad, por ejemplo, recicladores, alguna asociación o alguien que esté interesado en participar en el proyecto de sostenibilidad de ustedes con los recicladores, ¿qué puede hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿A quién le escribe? ¿A quién llama? Nosotros tenemos pues nuestro informe de sostenibilidad público y ahí tenemos como los contactos, pues como ese punto de contacto que llamamos, pero igualmente estamos disponibles desde el área de sostenibilidad a recibir pues cualquier aporte que se quiera dar en comentarios, pero también cómo quieran unirse a nuestras iniciativas. Entonces pueden escribirnos a mi correo susana.mejia@cruzverde.com.co, y también pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, y pueden visitar nuestro landing de sostenibilidad que encuentran en cruzverde.com. Ahí pueden ver todas las iniciativas que estamos desarrollando y pueden unirse también pues directamente desde allí, desde el landing también. Susana, un poquito más despacio, repítenos el correo para que mi equipo lo pueda anotar y lo pongamos en los chats de las 3 plataformas, por favor. Claro que sí. Disculpa. susana.mejia@cruzverde.com.co. Perfecto. Bueno, los interesados ya saben, Susana está dispuesta a recibir sus sugerencias y sus comentarios, si en algún momento necesitan ayuda. Ahí lo pusimos ya en los chats de las 3 plataformas de Valora para que lo tengan anotado. Este live, tan pronto yo diga adiós, queda disponible para repetición inmediatamente en las 3 plataformas para que ustedes lo puedan volver a ver si se perdieron de algo, o si lo quieren repetir, o si lo quieren compartir. Muy importante que esta información llegue a mucha más gente. Eduardo, una cosa para irnos. Las metas, lo dijiste hace un momento, las metas de cambio climático específicamente de Colombia son ambiciosas, son muy ambiciosas. Con toda honestidad, ¿son realistas esas metas o nos va a tomar mucho trabajo cumplirlas? Va a ser muy difícil cumplirlas. La probabilidad de que no lleguemos es alta. Colombia tiene un problema de deforestación muy grave. La mayor parte de las emisiones en Colombia tienen que ver con emisiones asociadas a la deforestación y a los usos del suelo en general rural. Sí. Y el avance de Colombia en el control de la deforestación ha sido realmente precario. Entonces, a este ritmo, cumplir con las metas, si no se controla el problema de la deforestación de las metas nacionales, va a ser muy difícil o imposible. Pero las cosas pueden cambiar, uno no sabe. Ojalá que las cosas cambien y que las tendencias de deforestación se reviertan y que el gobierno logre controlar ese problema, pero es un problema ambiental más apremiante y más grave de Colombia, no solo por sus implicaciones globales, planetarias, climáticas, sino también y tal vez sobre todo por sus implicaciones locales para la regulación de las cuencas hidrográficas, la conservación de la diversidad biológica, el bienestar de las comunidades, la agricultura misma. Entonces es un reto enorme. Sí, yo iba a comentar que el gobierno del presidente Gustavo Petro está en marcha preparando una reforma agraria, que en realidad no es una reforma, es más como replantear lo que ya se tiene y mejorarlo, porque no hay que presentar un proyecto de ley al Congreso, por ejemplo. No tienen que llevarlo a votación en el Congreso, sino presentar algunos cambios a lo que ya tenemos. Creo que ahí hay una oportunidad importante. Yo me acuerdo hace unos años, tal vez unos 10 años, estuve visitando el Putumayo. Me encantó esa región, eso es lo más lindo de lo más lindo que tenemos en Colombia. Ahí había varios proyectos que a mí me llamaron mucho la atención, porque, por ejemplo, a los ganaderos, ya fuera que tuvieran una vaca o tuvieran muchas más,
se les incentivaba para que no talaran los bosques del Putumayo en sus fincas, sino que incluso sembraran ciertas variedades que a las vacas les gustan mucho comer. ¿Y eso qué representaba? Obvio, no talaban los bosques primero, mejor cuidado del ambiente, cuidado de los bosques, y además las vacas producían leche con más proteína que se las pagaban mejor las empresas que compran la leche. O sea, esto es un círculo de beneficios para todo el mundo. Entonces, creo que dejo ese aporte del final, Eduardo, para complementar un poco lo que mencionabas al final. Se nos acabó el tiempo. Susana, muchas gracias. Eduardo, lo mismo. Este live es muy chévere. Muchas gracias a los que estuvieron acompañándonos aquí. Espero que nos veamos pronto en una nueva oportunidad. Susana, gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo y Eduardo. Que tengan Gracias, Susana, y muchas gracias, Rodrigo. Gusto de verlos. Eduardo, gracias a ti también. Muy interesante la conversación de hoy. Como siempre les digo al final de los lives, estamos en todas las redes sociales como @ValoraAnalytic. Ahí les vamos mostrando qué convocatorias vienen. Vienen varios temas importantes porque tenemos un especial completo sobre sostenibilidad. Este fue apenas una primera parte de eso. Vienen más lives. Síganos, ahí les vamos a estar avisando lo que viene, quiénes son los próximos invitados y por supuesto ahí van a poder enterarse de las primicias y las exclusivas que tenemos con nuestro equipo de periodistas. Nos vemos en la próxima emisión de Valor Live. Muchas gracias a todos.